Muchas gracias. Los saludo a cada uno y a todos afectuosamente en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Ya nombraron a quienes me acompañan en la mesa de cabecera y a cada una de las autoridades aquí presentes. Por tanto, no lo voy a hacer. Este evento, la verdad, tiene para nosotros mucho tiempo de ganas de hacerlo. De ganas de hacerlo porque hemos padecido, y aún no se ha terminado, una pandemia que nosotros no lo teníamos registrado, ni siquiera en ninguno de nuestros pensamientos de proyección, ni de estrategia, ni de nada. Apareció un día, nos encerró, nos dejó en solitario, perdimos a los amigos, perdimos a la familia y poco a poco nuestras autoridades, y acá sí quiero destacar la labor de nuestro invitado de hoy, el señor Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, quien comandó una estrategia espectacular. A punto tal que paulatinamente pudimos sobrellevar con penas, con llantos, con lo que sea, esta pandemia, que aún no ha terminado. Créame, estuvimos con mi señora y con uno de mis hijos en San Pablo la semana pasada y ya se está usando nuevamente el barbijo. Quiere decir que esto no se ha terminado y está amenazante. Por tanto, yo creo que el día de hoy es un buen día para escuchar al señor ministro, para ver qué es lo que él visualiza en adelante y cómo nosotros tenemos que actuar para tratar de evitar que otra vez pase lo que ya pasamos. Cuando me preguntan, la asociación anda muy bien, yo respondo, estamos carreteando. No estamos en vuelo, estamos carreteando, como están haciendo cada uno de nosotros que está acá. Estamos tratando de sobrellevar todo lo que hemos pasado y de a poco lo vamos haciendo, pero tenemos que evitar que venga otra vez con nosotros. Quiero saludar especialmente a Julio Lestido, un amigo que hoy nos acompaña, hace días que no nos vemos, así que anotate ahí, y a la senadora Graciela Bianchi, porque además sacaste el premio, qué suerte, me alegro mucho. ¿Qué les parece si nosotros recibimos hoy a nuestro orador invitado, el señor Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, a quien invito, por favor, con un fuerte aplauso. Buenos días para todos. La verdad que es un gusto hacer esta especie de balance un poco de entregable luego de casi 3 años de gestión que cumpliremos el 2 de marzo del 2023. En varias oportunidades nos habían invitado a comparecer y siempre difíciles nosotros para venir. Pero pensamos que este es un buen momento porque, como hemos dicho, estamos redondeando. Pero vamos al grano entonces, un poco. En primer lugar, el desarrollo de la presentación se va a basar en 4 puntos fundamentales. Lo que fue la gestión de la pandemia, el plan de vacunación COVID-19, lo que fueron los cambios estructurales en el Ministerio de Salud Pública y después la política pública sanitaria que se reflejó en los programas y los impactos en diversas afecciones, que es lo que le llamamos el legado sanitario de alguna manera. La gestión de la pandemia, pensamos que estuvo basada en 3 pilares fundamentales: liderazgo, gestión e innovación. Acá hubo una mirada integral, multidisciplinaria e interinstitucional, con permanente articulación entre múltiples actores como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, prestadores de salud públicos, privados, comunidades científicas, académicas y gremios.
y se diseñaron respuestas eficaces frente a desafíos emergentes. El liderazgo se construyó en una estrategia basada en un abordaje integral bajo el liderazgo del presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, y el ministro de Salud Pública en la temática que le correspondía, en sinergia y coordinación con todos los ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa Nacional, con absolutamente la coherencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la cohesión de un gobierno, para dar una respuesta contundente que la OMS decía que había que darlo en fases, y ellos decían, bueno, para esta fase es la fase 1. Nosotros dimos una respuesta integral desde el inicio. Y eso nos distinguió y eso hizo la diferencia. En la gestión, el diseño de esa estrategia que contribuyera al abordaje y respuesta con una comunicación comprensible, porque estábamos frente a un escenario de vulnerabilidad, de incerteza, de cambio permanente y de amenaza. Para todos fue muy importante el tema de la comunicación para transmitir certeza y seguridad a la población que tuvo el bien de ir acompañando estas medidas. Segundo punto fuerte fue la creación del Fondo Solidario COVID para atender todas las erogaciones que correspondían a la salud pública y después todas las complementarias a ello, en lo que refiere a trabajo y demás complementos en seguridad social. De entrada, como les decía, el 2 de marzo asumimos en el Ministerio, el 3 de marzo comenzamos el diagnóstico de situación, citamos absolutamente a todos los prestadores públicos, privados, gremios, academias, universidades, institutos de investigación en el Ministerio y tuvimos una reunión de 5 horas, dividimos las tareas y a la semana, el día 10 de marzo, ya teníamos una devolución de las tareas y una segunda reunión que fue fundamental. Se hicieron acuerdos para la asistencia, para el diagnóstico de la capacidad de recursos humanos, de testeo y de rastreo. Se diseñó un plan de contingencia, evaluación y riesgo y mapeo de escenarios epidemiológicos posibles, con una respuesta en 3 niveles: alerta, preparación y riesgo inminente de propagación. Conformamos lo que le llamamos el PREGACH, un grupo de asesores expertos externos al MSP, entre los cuales estaba el presidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos profesores como el profesor Medina, el profesor Albornoz, el profesor Facal, el profesor Norberto Salvatel, asesor en enfermedades infecciosas de la OPS-OMS, y otros colegas más, en total un grupo de 9 que luego se pasaron a integrar ese grupo mayor que fue el GACH al mes, en abril, y que fue fundamental para el asesoramiento de la presidencia con 60 especialistas. ¿Qué más hicimos? Duplicamos las camas de CTI. Esta situación hubiera sido insostenible con el número de camas que teníamos. Y en un momento realmente de dificultad de acceso, tanto a los respiradores como a los monitores, y hicimos una centralización de la información de las camas disponibles y además les asignamos un valor día cama de CTI COVID, que fue fundamental para evitar la especulación en una situación tan dramática. Esto parece menor, pero no fue menor, porque las instituciones de salud estuvieron a la altura. Esta duplicación de camas no significa duplicación de recursos humanos, es decir, que hubo que capacitar a los recursos humanos, y esto se hizo de 2 maneras. Por un lado, el personal de enfermería, que se capacitó y se hizo un upgrade con formación de 900 enfermeros, licenciados en enfermería, para poder desempeñarse a nivel de CTI y manejar estas máquinas complejas, y una transversalización o equiparación de habilidades de médicos intensivistas pediátricos, cardiológicos, neurológicos, para que pudieran desempeñarse en un CTI general. Esto fue inteligencia emocional, digamos, aplicado. ¿Por qué? Porque el recurso humano es el recurso finito en la salud, es el recurso más escaso y más preciado. Entonces tuvimos que ingeniarnos y hacer esa validación de esa transversalización de habilidades. El incremento de fármacos. Fuimos advertidos desde Francia que una vez que tenían las camas, tenían el personal, faltaban fármacos. Nos preocupamos de que no faltara ni un solo fármaco para CTI, centralizamos las compras, evitamos la especulación
y también nos ocupamos de la gestión del suministro de oxígeno medicinal, tanto de Chile como una vía alternativa a través de Anvisa de Brasil, que no hubo necesidad de usarlo. Hubo una interacción muy interesante con la academia. La Universidad de la República firmamos acuerdos sumamente interesantes, como el tema de el diseño del testeo con extracción de ARN y amplificación de ADN, y eso además interactuó con un consorcio privado que fue AdGen. Esta interacción prácticamente no se conocía. MSP, Academia, Universidad de la República, Institut Pasteur de Montevideo y AdGen. Esto permitió tener una respuesta nacional, que fue clave. Se implementaron los centros de contingencia o de corta estadía para personas con vulnerabilidad, mucho a cargo de lo que es la Dirección General de Coordinación. Y se hizo un convenio excelente entre MSP, ACE y Banco de Seguro del Estado para la rehabilitación de pacientes y a su vez descongestionar los CTI, porque la parte de rehabilitación había que hacerla en un centro especializado como lo es el Banco de Seguro del Estado, que es modelo en el país y modelo en el mundo, certificado ahora por la CARF. Esto fue una carrera como contrarreloj. Ahí están un poco las fechas icónicas. El 2 se asume, el 3 reunión con los actores del sistema sanitario, el 3 de marzo mismo primer caso en Argentina, el 6 y 7 contactos con OPS y OMS, el 10 de marzo primera reunión informativa con periodistas, el 13 de marzo los 4 primeros casos positivos en Uruguay y comienzo inmediato de la campaña de bien público y otras acciones de comunicación. A partir de allí se decide un paquete de medidas en el Consejo de Ministros. La comunicación como herramienta transversal a la política sanitaria fue fundamental y quedó demostrado. Y aquí un factor fue fundamental, la transparencia como valor ético fundamental, siempre dando la cara, siempre poniéndole la cara a las malas noticias o a las buenas noticias cuando eran alentadoras, pero durante un muy buen tiempo a las malas noticias. Y siempre dando los números exactos y siempre yendo con la verdad. Esto fue la evolución, es un muestreo de lo que fue el impacto de la comunicación en Twitter, en Facebook, en Instagram, que no tenía el Ministerio, y en YouTube, superando los 200.000, los 250.000 seguidores, que es un poco impactante, pero que sirvió para dar a conocer la realidad de la población. En innovación, impulsamos el desarrollo del test diagnóstico PCR y LAMP, todos hoy lo conocemos. El test ELISA, serológico, a través del Fondo FOSEM, los que permitieron accesibilidad y soberanía nacional de diagnóstico en un momento que había absoluta escasez de recursos. Es bueno destacar también, y quiero hacer un recuerdo, en este momento que en abril tuvimos que gestionar urgente la compra de 20.000 test diagnósticos y una empresa que nos acompañó con eso. Tuvimos que hablar con un CEO que era francés, que vivía en Estados Unidos, que se fabricaba en China el diagnóstico y los depósitos estaban en Alemania. 40 minutos nos llevó en esa conversación convencerlo a Thierry de que Uruguay es un país serio y un país comprometido, e hicieron la excepción con Uruguay mientras desarrollábamos nuestro test. En secuenciación genómica, Uruguay se destacó en eso y tenemos el contrato vigente con el Pasteur y con el grupo GTI, Sanatorio Americano y UDELAR, y Uruguay es referente en la región. No tenemos la capacidad de exportación de esta secuenciación genómica, pero generosamente se le dio el conocimiento a los amigos de Paraguay y de Bolivia para que pudieran realizar secuenciación genómica. Se ha realizado el test de forma gratuita a toda la población. Se incorporó el tratamiento para pacientes graves de anticuerpos monoclonales, que son medicamentos sumamente costosos. Se hizo una medición sobre la efectividad de las vacunas desde el Ministerio de Salud Pública. Se impulsó en el Parlamento, y por supuesto fue el Parlamento que tuvo la iniciativa, pero nosotros apoyamos eso, la ley de telemedicina, pero que en buen criollo fue una telemedicina también adaptada a nuestra realidad y a los medios que teníamos.
más allá de tener los medios de telemedicina más instrumentados, se requirió de la videollamada por WhatsApp, de la teleconsulta telefónica, y quiero tener un reconocimiento a un grupo de 30 profesores y médicos retirados de altísimo nivel, todos, entre ellos quien fue mi profesor de semiología, el doctor George Stam, y mi colega neuróloga Ofrenda de Medina. De esos 30, en ellos dos hago el homenaje porque ellos hacían el seguimiento a todos los pacientes internados, uno por uno, para saber la evolución. Vean lo que es la generosidad del médico uruguayo. Se hizo seguimiento epidemiológico de restos de genoma de COVID-19 en aguas residuales. Se impulsó el desarrollo de hisopos locales cuando había escasez, de máscaras faciales por la Facultad de Ingeniería. Cuando no había máscaras N95 al principio de la pandemia y teníamos un embarque varado en Colombia de 200.000 máscaras N95, 3 meses nos demoraron ese embarque en mandarlo para Uruguay porque lo querían tener ahí por si lo usaban. Y ya estaba pago. Entonces se desarrolló la esterilización con ultravioleta de las máscaras N95 mediante testeos y pruebas específicas. La ANI desarrolló respiradores nacionales que no se llegaron a usar, pero quedó embrionado el emprendimiento. De un laboratorio prácticamente de bioseguridad de nivel 2, es decir, de técnica PCR, pasamos a tener 28 laboratorios diseminados en todo el país y 2 laboratorios móviles. Y en este momento tenemos 2 laboratorios de bioseguridad de nivel 3, es decir, que puede manipular el virus directamente. Se creó el monitor de camas, con información en tiempo real de la situación ocupacional de camas comunes y de cuidados intensivos en todos los prestadores de salud en todo el país. Y se visualizaba a través de la app Coronavirus, que fue una gran contribución del grupo, creo que del ingeniero Jodal, Nicolás Jodal. Y esto fue absolutamente innovador porque permitió que en el celular la persona recibiera una comunicación de que había sido contacto estrecho durante más de 10 minutos, se podía agendar con el prestador, se daba comunicación al prestador, coordinar visitas médicas, tener el estado vacunal, coordinar la agenda de vacunas. Esto fue una herramienta extraordinaria y lo sigue siendo. A un año de la pandemia le dejamos Tenemos el inmenso desafío de gestionar recursos de manera eficiente, atendiendo a las necesidades de la población y teniendo como eje a las personas. El mundo atraviesa horas de tensión. Tenemos coronavirus en la República Argentina. Hemos estado trabajando y en ese sentido la primera definición es declarar la emergencia sanitaria. En los términos de liderazgo, innovación y gestión del Ministerio en este año tan particular de la pandemia, podemos marcar algunos hitos. La clave en el manejo de la pandemia en Uruguay fue la red, la unión que se tendió entre la política, la ciencia, el gobierno y la gente. Ya desde el primer día que nos tocó asumir, citamos a la totalidad de los prestadores públicos y privados, a todos los gremios involucrados. Elaboramos un plan de contingencia y un protocolo de actuación. Hicimos un abordaje integral de la pandemia desde el primer momento para dar una respuesta en bloque. Hoy queremos anunciar la creación del Fondo Coronavirus. Para atender la emergencia sanitaria. Vamos a lanzar un plan de comunicación integral a toda la población y hacia el personal de la salud sobre manejo de coronavirus. Les damos la bienvenida al lanzamiento de la aplicación coronavirus.uy. Generando un canal de comunicación digital. Impulsamos el teletrabajo, la telemedicina y la teleeducación. También impulsamos a los investigadores uruguayos a desarrollar la técnica de PCR en tiempo real como gold estándar desde el inicio. Estamos absolutamente complacidos que esta técnica LAMP viene a ser un mojón más. La ciencia nos aportó que Uruguay tuviera soberanía sobre los kits diagnósticos para hacer todo el diagnóstico, testeo, rastreo y aislamiento. El equipo técnico, médico y técnico epidemiológico está reforzado.
Se trata de un trabajo de investigación. Se realizará la presentación pública del estudio socioepidemiológico. El Ministerio de Salud Pública tomó el control de la situación de los llamados LPM. La primera vez en la historia que se hace vacunación a domicilio. Y llegamos a inmunizar 950.000 personas. Organizamos la repatriación de connacionales y establecimos corredores sanitarios para aquellos extranjeros que tenían que volver a sus países. Desarrollamos los centros de contingencia y centros de corta estadía, tanto para convalecientes como para refugiados. La estrategia de generar los recursos humanos. Formamos 700 enfermeros a través de la CONAE y luego hicimos una transversalización de funciones médicas. Hemos comenzado con este Plan Nacional de Capacitación. Recorrimos todo el país. Hoy queremos anunciar el reinicio de la actividad en la construcción, la apertura de los sistemas educativos. Nosotros estamos estimando que la normalización llegará entre un 25 y un 50% respecto a lo normal. Hemos hecho todos los protocolos y revisado todos los protocolos para que el país se mantuviera en funcionamiento. Y creo que eso es lo que hemos hecho a lo largo de esta pandemia, ponernos adelante de los problemas. Frente a problemas diferentes reaccionamos en forma diferente, siempre mutando tan rápido como el virus. Y podemos observar cómo ha sido la evolución en marzo. Ante un cambio en la Hoy es un día tendencia. de alegría para la educación. Llegan las primeras vacunas a Uruguay. Y habemos vacunas. La llegada de estas 192.000 vacunas al territorio uruguayo. Ha participado el Ministerio de Salud Pública en la aprobación de las vacunas. Pienso que el tema del liderazgo es compartido y es un concepto de equipo. Un año absolutamente inédito. Cuando pasemos raya, cuando esto por suerte termine, vamos a ver con orgullo lo que todos los uruguayos hicimos. Tenemos mucho más para hacer, tenemos mucho más desafíos sanitarios por delante, teniendo este año como eje la salud cerebral y avanzar sobre la salud mental que pospandemia adquiere una relevancia fundamental. Gracias por el trabajo. Gracias por el trabajo de siempre. Nos tenemos que vacunar para lograr tener una vida normal, la vida que conocíamos, o mejor aún, a remangarse y a vacunarse. Pues sí, el plan de vacunación respondió a determinados principios rectores, en valores, principios. Valores, la responsabilidad, la solidaridad y el bien colectivo. En los principios, la protección equitativa, gratuita, no obligatoria, la reciprocidad hacia aquellos que nos atendían, los médicos y personal de la salud, y los más débiles, los más vulnerables, contando con el riesgo que corrían esas poblaciones especiales. Y eso exigió una estrategia de alcance nacional en un escenario de incertidumbre y en un contexto desafiante. Y se convirtió en un ejemplo de efectividad y de eficiencia a nivel global. Señor, les damos una cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Para nosotros y para todos los uruguayos es un orgullo recibir este histórico vuelo. Les damos las gracias por traer las primeras vacunas al país. A remangarse y a vacunarse. Se priorizaron los grupos de riesgos. Riesgo de enfermedad grave, edad y comorbilidad, trabajadores esenciales y riesgo por exposición y personas vulnerables, así como las personas privadas de libertad. Estos son los principales eventos que jalonaron el Plan Nacional de Vacunación COVID, que estuvo inmerso también dentro de lo que es la teoría de la restricción, porque es decir, uno contaba con elementos acotados que iban llegando semanalmente hasta que sí, finalmente llegó un embarque con 1.600.000 dosis de vacuna de Sinovac. Pero fuimos priorizando al personal
más vulnerable, que estaba en contacto con pacientes, que podía transmitir a los LPEM, a las personas mayores de edad, a las personas privadas de libertad, a las personas con síndrome de Down. Fuimos el primer país en vacunar embarazadas y adolescentes. En fin, estaba jalonado, pero tuvo una lógica con un trabajo de 25 profesionales en el Comité Nacional Asesor de Vacunas y ADOC. La cobertura de vacunas alcanzó en segundas dosis, como ustedes pueden ver, de los 12 años hasta los mayores de 75, entre un 85% hasta casi un 90% de la población. Del grupo de niños de 5 a 11, amparo interpuesto en el medio, alcanzamos un 44% de segundas dosis. En tanto, en terceras y cuartas dosis disminuyó la cobertura, pero igual siendo muy buena, entre un 60% a un 77% entre las personas mayores de 18 hasta mayores de 75. En cuartas dosis estamos en entorno de un 43 a un 45% en los grupos de más riesgo y, por supuesto, bastante por debajo en las personas de 18 a 49 años. Es decir, que la política de vacunación tuvo una excelente aceptación y un gran despliegue que se ve reflejado en estas cifras. Esto permitió recuperar las actividades culturales, deportivas y recreativas con bienestar en la salud mental y general. Y llegamos a las 9 millones de dosis dadas. Uruguay, además, reconoce los esquemas vacunales de todos los estados. Es el primer país, como lo dijimos ya, en priorizar y vacunar mujeres embarazadas y menores entre 12 y 17 años. En este caso, junto con República Dominicana. En mujeres embarazadas fue algo trágico, nos tocó. Ni las cátedras ni la OMS estaban predicando la vacunación de embarazadas, pero fallecieron 2 señoras embarazadas y ya convocamos a todas las cátedras y se expidieron rápidamente al día siguiente recomendando la vacunación. Hicimos un relevo de todas las embarazadas y una por una prácticamente, eran creo que 7.000 en total, entre 6.000 y 7.000 mujeres embarazadas fueron vacunadas. El acceso a la vacunación del cuerpo diplomático fue algo inédito, según nos dicen los embajadores, no ocurrió en otros países. También para las personas que trabajaban en nuestro país en barcos pesqueros, en nuestras aguas territoriales, el trámite en línea para la vacunación de migrantes con o sin documento de identidad y también para los refugiados. Esto fue reconocido como una buena práctica de Uruguay por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como resultado de las altas tasas de cobertura vacunal, Uruguay fue el primer país en retomar la plena presencialidad educativa. ¿Cómo será el plan de vacunación? A partir de ahora tenemos un nuevo desafío como país. Pensamos a trabajar en un plan estratégico para abordar todo lo que tiene que ver con las personas institucionalizadas. Tenemos que medir en las situaciones reales qué tanto están protegiendo las distintas vacunas contra la infección por COVID-19. El programa Pueblo a Pueblo surge como una necesidad desde el territorio. La política de cercanía, de la descentralización. De acercar el vacunatorio a los lugares y a las personas.
importante que el plan continúe de la forma que viene haciendo en todo el país, de forma ordenada, progresiva. Las vacunas en nuestro país han demostrado seguridad y eficacia para las poblaciones que se están aplicando. Uruguay, al haber tomado la decisión de dar la tercera dosis en forma oportuna, tiene un mejor nivel vacunal que otros países. Estamos comenzando con la vacunación a niños de 5 a 11 años. Esa es una decisión que se tomó en la Comisión Nacional de la Asesora de Vacunas. Transformar la vacunación en una experiencia. En breves minutos queda abierta la agenda para recibir la dosis de refuerzo. Bueno, pandemia y vacunación. Ahora viene la parte aburrida. Porque lo que les quería transmitir también es que nosotros no nos quedamos para nada porque sabíamos que la gestión de la salud, que es un tema bien complejo, requería algunos cambios organizacionales, algunas aspiraciones que tenía la coalición también de llevar adelante y definir las competencias de los órganos y hacer que trabajaran y que funcionaran. Y queremos explayarnos un poco en lo que fue la estructura del Ministerio de Salud Pública y luego los logros o el legado en políticas de salud pública. Se creó la Dirección General de Fiscalización, la DIGEFI, con los cometidos, como toda fiscalización, centralizar la dirección, planificación, coordinación y ejecución de todas estas actividades, contribuir al proceso de mejora continua, promover y procurar una cooperación o asistencia técnica con otras entidades, y se integró la dirección, la subdirección y la provisión de 50 cargos por concurso online que están en Uruguay, concursa hoy por hoy, ya avanzado, habiendo pasado por la Organización Nacional de Servicio Civil, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, definición del tipo de cargo, en fin, pero vamos a tener seguramente una DIGEFI fuerte. Se fiscalizó el control y arribo de vacunas, 48 arribos con 8 millones de dosis. Fiscalización de TCU, Terminal de Contenedores del Uruguay, en el aeropuerto de Carrasco, para corroborar que la cadena de frío en ultrafreezer se mantuviera como tal. Fiscalización de la totalidad de los vacunatorios, de la verificación de las planillas utilizadas en los vacunatorios, recepción y acuerdos de vacunación suscritos por la población, contratación mientras se proveían estos 50 cargos para recibir, procesar y archivar acuerdos de vacunación, relevamiento y cumplimiento de protocolos en centros educativos, elaboración de informes periódicos de relevamiento, procesamiento de 1.076 denuncias de COVID, gestión, logística y trazabilidad en recepción, depósito y entrega a los prestadores de salud de los kits de antígenos de COVID-19. En fin, controlador de cuarentena, controlador de cumplimiento de protocolos, vacunatorios y recepción de vacunas. Ardua tarea. En segundo lugar, se creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esto fue en la ley de presupuesto, igual que la DIGEFI, y una aspiración importante que además hubo que hacer una correctísima redacción en la ley 19.889, el artículo 407, y todo lo que es el funcionamiento, hubo mucho trabajo de jurídica para este trabajo. Los cometidos, bueno, los propios de esa agencia, ¿no? Es decir, estimar el valor y contribución relativa de cada medicamento o tecnología que se incorpore, evaluar los impactos sanitarios, económicos y sociales. Y es una persona jurídica de derecho público no estatal que tiene a su cargo la evaluación, regulación y control de medicamentos y dispositivos terapéuticos, procedimientos diagnósticos y tecnologías de la información y la comunicación. Se dispone de la planta física, de las condiciones del local, se dispuso la infraestructura física, se desarrollaron los procesos clave para obtener la certificación ISO 9001-2015, se incorporó y se capacitó al personal y se cuenta con una agencia NICE del Reino Unido para homologar los procedimientos. Y ya en este momento, desde agosto hasta diciembre, se han analizado más de 33 medicamentos y procedimientos. Dentro de la estructura del Ministerio se le cambió el nombre a la JUNASA porque era 2 veces JUNASA
y se le puso como nombre Dirección General del Sistema Nacional de Salud. Esto tuvo dos tiempos, uno intrapandémico y otro pospandémico. ¿Cuáles son las principales acciones realizadas? Se validó y se controlaron los testeos con los prestadores. Se hizo el monitoreo diario de camas de CTI a nivel nacional, se ocupó de la duplicación de las camas, del llamado a precios para la adquisición de respiradores y monitores, de la provisión de test antigénicos, fuimos el primer país de América en tenerlos, a través de la OPS. Se aseguró, durante la pandemia, esto es importante y conceptual, la cuota FONASA para mitigar el cambio al prestador público. En pleno desempleo, se subsidió al sector de prestadores mutuales, pero se subsidió a la persona, en definitiva, con la cuota FONASA. ¿Y por qué es importante esto? Porque no se hace de un día para el otro, que si hay 70.000 personas o 120.000 personas en el seguro de desempleo, no se pueden armar equipos de salud de un día para el otro, ni disponer de camas, ni de consultorio, ni de médicos, ni recursos humanos de enfermería. Entonces, la estabilidad del sistema la logramos mantener mediante esta cuota FONASA que abonó el Estado para los prestadores. ¿Quién habla hoy del corralito mutual? Son cosas que no nos damos cuenta a veces, pero protegimos la integridad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero además no nos dimos ni cuenta de que aquellos febreros locos, donde se gastaban 7, 8 millones de dólares en publicidad y donde habían aglomeraciones y se inclinaba la balanza del equilibrio de las mutualistas, porque había una migración de 60.000 o 70.000 usuarios, hoy por hoy se reduce a un cambio de 2.000 a 2.400 socios por mes durante 10 meses al año. No hay colas, no hay intermediación lucrativa, no hay especulación, no hay gastos superfluos en publicidad. Y eso se hizo bajo ruido, pero se hizo. La incorporación de veedores en instituciones con fideicomisos vigentes con AFISA, Casa de Galicia, CASMU y Asociación Española, que representaban nada menos que el 20% de los afiliados del país y el 30% de los afiliados de Montevideo, con los informes respectivos. Y en la rendición de cuentas 2021 se puso la cesión de cuotas FONASA con un límite de autorización máximo del 70% para la JUNASA. Después el Ministerio podía incrementar un poco más. Y un cambio de las empresas auditoras que habían anidado en las empresas de salud que no estuvieran más de 3 años. Cuestión de que se renovara la visión de la empresa por otra nueva empresa auditora. En la rendición de cuentas del 2022 se incorporaron veedores para realizar gestión de riesgo en tiempo real. Acá se creó la nueva unidad de monitoreo y gestión con control activo de la gestión de las instituciones prestadoras y va a estar a partir de enero de 2023. Fichas de autoevaluación y reuniones con prestadores, fichas departamentales de salud departamental con la DIGECOR. Esto es importante, diseño de nuevas metas prestacionales. Del 2022 al 2024 se hizo obligatorio el tamizaje de afecciones oncológicas. En algún momento se habló de que se había disminuido la cantidad de tamizajes. Lo que sí quiero decirle, hoy está comprobado, hubo un subreporte por un tema de autorización de ingreso a los hospitales y sanatorios. Pero ahora se puso como meta obligatoria. Cáncer de mama, cáncer de cuello, y de útero y de colon. Y se incorporó la meta de ataque cerebrovascular. Además se propuso, sin éxito, la no aprobación de futuros servicios personalizados dentro del sistema que vulneran la equidad dentro del mismo. Se propuso al Parlamento, no pasó la prueba ácida, digamos, ¿no? La Dirección General de Coordinación es una placa sola, pero la tarea que tuvo fue inmensa, porque en realidad es el brazo ejecutor en territorio de todas las políticas de las que estamos hablando, de organizar todos los rastreadores en territorio, organizar la vacunación masiva, la vacunación pueblo a pueblo, olla a olla, empresa a empresa en todo el territorio nacional con un despliegue enorme. Ni que hablar de lo que fue la asistencia médica del Greg Mortimer, único país que asistió un buque extranjero, recibiéndoles, dándole apoyo
y asistencia tanto médica como humanitaria, en un verdadero abordaje de buque a buque con todos los especialistas a cargo de la doctora Rando, directora de la DIGECOR, en un plan que elaboramos en un fin de semana, que estuvimos trabajando intensamente y que fue pensado con cabeza de ejecución estratégica realmente, ¿no? Fue ese mismo día y esa misma noche que compré la heladera en Solís y volví en la noche para seguir trabajando reunidos, que no me dejan mentir acá, con los directores del CASMU y del Hospital Británico, a seguir trabajando hasta las 12 de la noche ese día, y a las 6 de la mañana estábamos en el puerto ayudando y colaborando con el abordaje. Y esa es la historia de la heladera. Perdonen el desborde. Fortalecer la gestión de las direcciones departamentales de salud. Quiero decirles que todos aquellos que no tenían maestrías o especialización en posgrado fueron especializados por la dirección a través de cursos que se generaron de gestión. Se coordinaron y ejecutaron los programas de salud a nivel departamental, se impulsaron las políticas, los programas y las acciones de salud y se fortaleció el primer nivel de atención desde una óptica de atención primaria de salud. Un gran trabajo de la DIGECOR, a cargo de la doctora Rando. Y bueno, sigue la masa, pero no se preocupen, falta menos. En políticas públicas sanitarias no es una sombrilla, es un paraguas de protección. La Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa logramos que se aprobaran $2 millones para ejecución en 2023 con dos objetivos claves. El realojo del laboratorio en las nuevas instalaciones y hacer técnicas de diagnóstico molecular, porque hasta ahora seguíamos sembrando el bacilo de Koch en placas de Petri y ahora pasamos a la biología molecular y a su vez en un lugar que no corresponde, en la plena avenida 18 de Julio y Parma de Beiso. Entonces lo mudamos a un lugar coherente, con un flujo coherente, con un diagnóstico, con un diagrama de flujo de áreas limpias y áreas sucias. Y a su vez hicieron nuevas instalaciones para el depósito y almacenamiento de vacunas en ultrafreezer, que sean instalaciones propias, porque al principio no teníamos y contratamos con el TCU en el aeropuerto. Un modelo que fue replicado en muchos países del mundo. Se creó el programa de cannabis medicinal y terapéutico, haciendo énfasis no en el consumo recreativo, sino en el cannabis, en las bondades que tiene desde el punto de vista medicinal y terapéutico. Se participó en la redacción del decreto 246/02, que deroga uno anterior, para solucionar algunos problemas a nivel del comercio exterior, y se coordinó el trabajo con Presidencia en el proyecto de reglamentación sobre el acceso al cannabis medicinal y terapéutico, sobre todo en formulaciones magistrales a base de cannabis y cannabinoides. Por supuesto, hay nuevas prioridades, pero no las voy a decir porque aburro. En el programa de infancia, notificación humanizada de diagnósticos prenatales y al nacimiento, curso de buenas prácticas de alimentación del lactante del niño pequeño, guía nacional del área de vigilancia del desarrollo de la niña y el niño, nuevo carné unificado de control pediátrico 2022, capacitación de las guías de desarrollo en niños menores de 5 años, actualización de inmunizaciones en el PAI, campañas de prevención de ahogamiento en temporada de verano, guía de pseudoanalgesia leve para niños y niñas fuera del bloque quirúrgico, diseño e implementación de prácticas de alimentación saludable y actividad física en entornos educativos, que lo incluimos en la Ley de Rendición de Cuentas con vigencia a partir del 2024, cuestión que en el 2023 se adecúe en el entorno educativo de no dar alimentos rotulados. Prevención del sobrepeso en la infancia y la adolescencia. Esto es rectoría. En el programa de adolescencia, análisis de las consultas psicológicas entre los 15 y 19 años como parte del control de salud anual. Programa de adolescencia, guía de abordaje frente al riesgo suicida en adolescentes para profesionales de la salud. Grupo asesor adolescente apoyado por el Fondo Poblacional de Naciones Unidas. Encuentro Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud para Adolescentes y de todos los prestadores de salud. Y el programa Familias Fuertes, que nació en la Universidad de Iowa y ha sido adaptado en 34 países con el apoyo de la OPS y la participación interinstitucional del Ministerio, Junta Nacional de Drogas, ACE, INAU, UTE, OCE y ANTEL, que es una intervención de tipo familiar que va escalando año a año para la prevención
de conductas de riesgo tales como el suicidio, el consumo de sustancias, la violencia y los intentos de autoeliminación. De adultos mayores y discapacidad tampoco nos olvidamos. Se hizo un curso de cuidadores del EPEM en modalidad virtual. Se hizo un abordaje de la salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad. Se hicieron buenas prácticas en manejo de accesibilidad y trato de la atención de personas con discapacidad en el SNIS. Se publicaron las recomendaciones para el trato y atención adecuada de las personas con discapacidad en los servicios de salud. Se creó la guía de fragilidad de personas adultas mayores. Se construyó con el BPS un registro y baremo único aplicable a actividades médicas amparadas por el BPS. Y se hizo un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, el Banco Seguro del Estado y el SUNAAS de Noruega, que es un instituto de rehabilitación, sobre intercambio de información y colaboración de carácter técnico-científico en rehabilitación compleja. En el programa de cuidados paliativos se hizo una nueva edición de la encuesta nacional sobre la implementación de los modelos de asistencia paliativa en el Uruguay. Se capacitaron 1.500 profesionales de salud en modalidad virtual. 60% de cobertura de la población total del país con servicios de cuidados paliativos. ¿Es suficiente? No. Queremos llegar al 100% a marzo del 2025 y ese es el objetivo. Y además incrementar la oferta de cuidados paliativos en niños. Estamos además a las órdenes del Parlamento para la asesoría para culminar la ley de cuidados paliativos, que es absolutamente humana. En enfermedades de transmisión sexual, larguísima tarea. Se actualizó la libreta de control de salud de personas que se dedican al trabajo sexual, se integró la vigilancia longitudinal del VIH con el sistema de visa, se incorporaron antirretrovirales que antes eran en comprimidos para niños en formas bebibles, se incorporó el tratamiento de la infección por el virus de hepatitis C en los no respondedores a antivirales de acción directa, se elaboró la Guía Nacional de Abordaje de las hepatitis B y C en los distintos niveles de atención con más de 50 actores, se revisó y elaboró recomendaciones para tratamiento antirretroviral en 2022 y una guía nacional de profilaxis post-exposición. Enfermedades no transmisibles, la gran epidemia del siglo XXI. Como dijimos, venta de alimentos con octógonos en centros educativos que se prohíbe, implantación y fiscalización del rotulado frontal que había quedado hecha, pero se puso en marcha en 2021. En sobrepeso y obesidad se retoma el trabajo del Consejo Nacional Honorario Coordinador, minería de datos financiando encuestas para factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, tabaquismo en jóvenes y encuesta mundial de salud en estudiantes, proyectos de salud mental y enfermedades no transmisibles con el Banco Mundial, implementación del National Drug Program Suite de las Naciones Unidas para el control de medicamentos controlados, control de hipertensión y diabetes, con la información de las metas asistenciales 2019-2021, estudio y difusión de conocimientos sobre incidencias de infarto agudo de miocardio y ACV por la Comisión Honoraria de Lucha Cardiovascular. Y Uruguay además es distinguido en 2021 como miembro fundador de las enfermedades no transmisibles en la OMS y tuvo su lugar en la Asamblea General de la ONU con un evento paralelo para la movilización de recursos y apoyo técnico para potenciar el trabajo mundial en enfermedades no transmisibles y salud mental 2022. Y bueno, ocurrió este año. Uruguay además es país fundador de Amigos para la Erradicación de la Hepatitis 2022 ONU. Después me hace referencia al programa de salud cerebral. Es decir, que la visibilidad de Uruguay internacional aumentó notoriamente y pasó a ser además el relator. Uruguay inspiró a la Organización Mundial de la Salud en su programa de salud cerebral, cosa que lo voy a decir después, y fue nombrado relator de ese programa para la OMS. Enfermedades huérfanas y raras las pongo acá porque es una miscelánea, pero lo importante es que estamos trabajando con el BPS, el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública para convertir al CRENADECER en un centro de referencia e incorporarlo al Sistema Nacional Integrado de Salud, con consultoría externa del IECS de Argentina. La atrofia medular espinal, con su tratamiento integral, y la hemofilia A con la introducción del tratamiento con emicizumab, muy discapacitante,
generan mucha discapacidad ambas afecciones, pero son enfermedades huérfanas, que se le dice así. En las grandes, y aquí un poco hago la miscelánea de decir, bueno, porque conceptualmente el público que estamos hablando es diverso, entonces, más allá de las políticas de rectoría y demás, bajar a tierra de qué nos estamos ocupando y de qué nos hemos ocupado. La diabetes. 6 a 7% de nuestra población es diabética o tiene un problema de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Se creó el Registro Nacional de Diabéticos en trabajo conjunto con Salud UI y AGESIC. Se avanzó en el decreto reglamentario, está a punto de estar pronto. Se amplió la edad para el suministro de bombas de insulina. Tenía un techo de 14 años, pasó a 21 años a través del Fondo Nacional de Recursos. Se incluyó en el PIAS para el 2023 el glucómetro parlante para pacientes diabéticos y ciegos. Se incorporó el monitoreo flash en sangre en tiempo real para pacientes insulino dependientes hasta los 21 años, que consideramos es un paso inicial, no es el paso final. Y se incorporó al Fondo Nacional de Recursos una nueva insulina de larga duración que va a llegar ahora a las 36 horas. Diabetes, un paquete. Salud mental y prevención del suicidio. Y quiero destacar acá la tarea del licenciado Sajian, que trabajó bastante en este tema, a su vez con la DIGECOR y con la Dirección de Salud Mental. Se hizo la detección y el abordaje del malestar psicológico en población con diagnóstico COVID-19. Se amplió la oferta asistencial de salud mental en el marco de la COVID-19. Se desarrolló el Plan de Salud Mental 2020-2027. Se hizo el programa de adolescencia y de guía de abordaje del riesgo suicida. Se tuvo transparencia en las cifras y un cambio de paradigma. Ahora hay que hablar del tema, no hay que barrer para abajo de la alfombra. Hace 20 años que el suicidio viene creciendo en el Uruguay. Ahora eso se daba al final del año. En junio del año siguiente teníamos las cifras de lo que había pasado en el año anterior. Ahora, mes a mes, tenemos un detalle de lo que ocurre y por departamento, georreferenciado, de tal manera de desplegar a los equipos in situ. Implementamos la alerta de intento de autoeliminación en puerta de emergencia. ¿Y quién hace el seguimiento? Los rastreadores del Ministerio de Salud Pública, para ver si recibieron asistencia psicológica y psiquiátrica. Se capacitaron a jóvenes en más de 400 talleres en conjunto con el INJU. Y se hizo un curso de formación de recursos humanos en atención básica, en primer nivel de atención, a través del Banco Mundial hecho por el doctor Cohen. No nuestro Cohen, un Cohen argentino. En cáncer. Cáncer que da cuenta del 25% de las muertes de nuestro país. Campañas de concientización pública que las habrán visto en cáncer de piel, cáncer de mama, cuello de útero, de pulmón, colorectal, Día Mundial contra el Cáncer. Establecimos, ya lo dijimos esto, la obligatoriedad de la meta de pesquisa de cáncer y estamos actualizando, está en curso, para fin de este año, la actualización de los protocolos, con la cuantificación de la pérdida sanguínea intestinal y con la introducción, a partir de determinada edad, en vez del PAP, del HPV, del test de PCR de HPV. Participamos además en la ley 19.167, colaborando con los señores parlamentarios, sobre reproducción humana asistida para personas con cáncer, pero en edad reproductiva, con criopreservación de gametos para cuando decidan reproducirse. Doctora Silvana Pérez Bonavita y el doctor Martín Lema. Se aumentó la edad para vacunar contra el Human Papilloma Virus. Ustedes dirán, ¿qué es el HPV? Bueno, es lo que causa el cáncer de cuello de útero. De 14 a 26 años para las cohortes, es decir, los nacidos a partir del 2001, con la meta de cumplir que en el 2030 no haya o sea mínimo la cantidad de cáncer de cuello de útero, un cáncer evitable con esta vacuna. Por eso es importante vacunar niñas y varones. En cáncer de mama, esto es más conocido, se incorporó la marcación del ganglio centinela por linfocentellografía, antes costaba 18 o 20 mil pesos, ahora es sin costo y está a cargo de los prestadores. Y por decreto presidencial y del Ministerio de Salud Pública se hizo la cobertura universal de las prótesis mamarias y expansores sin costo. Si bien estaba para un porcentaje de la población accesible, había un 50% que no accedía
a la prótesis mamaria. Se incorporaron 3 tratamientos de alto costo, que no los voy a mencionar, pero para el cáncer de mama avanzado, para la leucemia mieloblástica aguda y para el mieloma múltiple, a través del Fondo Nacional de Recursos, evitando amparos. Se publicó las Guías Nacionales de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer colorectal. Se lanzó la guía con información para la paciente con cáncer de mama y su familia y entorno. Y en 2022 se publicó por el MSP y Pronacan la información para la población ¿Qué quieres saber sobre el cáncer de mama? A su vez, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer publicó el 6º Atlas de Mortalidad de Cáncer en Uruguay y Registro Nacional del Cáncer. Esto es importante. Uruguay por primera vez acepta que venga una misión de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OPS y la IARC, para un trabajo con expertos extranjeros que nos dieran un diagnóstico certero de la situación de la oncología en todas sus etapas, pero en una en especial destaca el preinforme, que no se ha hecho público aún, pero destaca el preinforme y está entrecomillado. Se observa un claro desmedro de la radioterapia en relación a otras áreas de la oncología. Se debe dar impulso a una renovación tecnológica total en el país. Y se debe realizar un plan de desarrollo de radioterapia a nivel nacional y revisar su distribución geográfica. ¿Qué es lo que hicimos? Apurar a ACE para que el INCA, el Hospital de Tacuarembó y el HPR aseguren el funcionamiento de sus aceleradores lineales y braquiterapia. Y la semana que viene, el 15 de diciembre, estaremos inaugurando en Florida, en Oncosur, nuevos equipamientos de aceleradores lineares, braquiterapia y radiocirugía. Además de que la Junta de Pertinencia aprobó 2 nuevos proyectos de última generación. A ver si podemos viajar un poco menos a San Pablo. En el 2022, el Pronacan y el HPR aplicaron un proyecto de mamógrafo móvil de la OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica, y fue proyecto ganador para 2024-2025. Esto es lo que hicimos en cáncer. Y ya estamos redondeando acá, ¿sí? La creación del programa de salud cerebral, inexistente e increíble. Es el 25% de las causas de muerte son cardiocirculatorias, la mitad cardíacas, la otra mitad cerebrovasculares, casi el 12,5%. Pero además, la cerebrovascular es la que genera más carga de discapacidad de todas las afecciones. Hicimos el Programa Nacional de Ataque Cerebrovascular y el primer plan de demencias que va a estar aprobado en febrero de 2023 con el visto bueno, nada menos que de la Asociación Internacional de Alzheimer. Se publicaron con la academia y con todos los especialistas y la UDELAR las nuevas guías de epilepsia. Se incorporó, para algunos casos muy particulares y graves, la estimulación cerebral profunda a partir de enero de 2023 a cargo del Fondo Nacional de Recursos, ustedes lo van a ver ahora en un video breve, para el tratamiento de Parkinson severo en enfermedad de Parkinson y distonía primaria generalizada. El aparato, para decirles eso, sin contar los costos, está en el entorno de los $60.000. Son unas 10 operaciones a 12 operaciones por año y son casos seleccionados, no es para todos los casos de Parkinson. Se incorporó el plan Hertz. Esto estuvo yacente, vamos a decir así. El plan Hertz lo tienen la enorme cantidad de países de América Latina y el Caribe. Uruguay no lo tenía. Ahora lo tenemos. ¿En qué consiste? Nada más ni nada menos que en el control y calibración de los equipos de toma de presión arterial, que no sea según quien toma la presión arterial. Y esto es fundamental, son equipos certificados y calibrados. Y esto se estima que va a disminuir, según los especialistas de la OPS, en un entorno de incidencia, en la baja de muertes por picos de hipertensión arterial del entorno de 1.500 personas o 1.500 fallecidos menos por año.
Capacitamos en territorio para el diagnóstico rápido, traslado a puerta, realización de tomografía de cráneo y aplicación de trombolíticos. ¿Qué pasaba? Estaba en el PIAS, pero no teníamos los equipos, o no teníamos al neurólogo, o no teníamos el trombolítico. Esto lo bajamos a territorio y fuimos departamento por departamento con ACE, con los prestadores privados de FEPREMI, trabajando equipos de emergencia, equipos de intensivistas. Hay algunos colegas que fueron pioneros en la mesa de FEPREMI en estos tratamientos y saben muy bien de lo que hablamos. Hoy por hoy se hicieron, al mejor estilo moderno, mesas de simulación con el programa Angels, en el cual es interactiva y a través de medios de interacción mediática, es una mesa como si tuviéramos al paciente allí y le vamos preguntando y vamos avanzando en el diagnóstico para capacitar al personal. Se aprobó el procedimiento de trombectomía mecánica. Cuando no se puede destapar con el trombolítico, es decir, con una sustancia que disuelve el coágulo, se destapa del medio mecánico a través de la vía venosa femoral. Esto es muy técnico, yo sé que es muy técnico, pero en definitiva evita una hemiplegia o evita el no poder hablar, lo cual le llamamos afasia a los médicos. Ya dijimos lo de la atrofia medular espinal y participamos en diversos eventos internacionales. Creo que este programa es una perla que queda como un legado. Y esto acá les demuestra un poco qué es la trombectomía. Este paciente fue operado en el hospital de Tacuarembó y a las pocas horas de ser operado, con 36 años, sufre una hemiplegia derecha y una afasia, no podía hablar. Buen día. ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo se siente hoy? Muy bien. ¿Se acuerda cuando vino acá al hospital? No. No se acuerda. Ah. ¿Se acuerda si podía hablar? No. No podía hablar. Y había un sector del cuerpo que usted no movía. Exacto. ¿Qué lado era? El lado derecho. El lado derecho. La pierna y el brazo. Y el brazo. Vamos a levantar los bracitos. Ahí está, bien derechito. Levante la piernita que no tuvo problema. Ahora levante la otra. En la pierna casi que nada. No. Ya está próximo al alta. Vamos a terminar de hacer todo el tema de traslado y se va a ir a México. Muy bien. Era una hemiplegia. Y cierro con esto. Esto es lo que hablamos de la estimulación cerebral profunda, porque si no a veces es difícil de entenderlo. El temblor empezó primero por el brazo derecho y después con los años se me fue extendiendo y también tomó el brazo izquierdo. O sea que al final eran los brazos y todo el cuerpo. Bueno, lo que me dificultaba la vida cotidiana era básicamente todo. Desde comer, tomar agua, bañarme. Ya la vida era complicada. La estimulación cerebral profunda es una cirugía, empezando por ahí, de alta complejidad, que lleva varios meses decidir cuál es el paciente candidato a cirugía, que requiere el implante de un dispositivo electrónico altamente costoso y que para ser colocado en los núcleos del cerebro requiere un equipamiento sofisticado, usar computadoras para poder unir imágenes de tomografía con imágenes de resonancia y poder llegar así a colocar el electrodo en el sitio específico que regula la alteración del movimiento. Bueno, el dispositivo es un estimulador profundo que consta de una especie de marcapasos y que he implantado acá en el pecho y una conexión hacia el cerebro, ¿no? El sistema es muy estable, es muy fácil de manejar, no se siente nada, solo que cada una semana o dos tienes que cargarlo y nada más. La incorporación de la estimulación cerebral profunda al Fondo Nacional de Recursos implica un altísimo impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Con esta técnica, Uruguay se coloca a nivel mundial entre los países de cobertura universal y gratuita. La operación fue algo mágico, digamos, ¿no? Porque uno pasa de un estado al otro. Me siento fantástico, me siento bien, es volver a vivir.
Esto es todo, amigos. No solo pandemia y vacunación. Bueno. ¿Preguntas? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Bueno, hay muchas preguntas que llegan del público y algunas que habíamos armado con Nogueira. Voy a intentar resumir porque hay varias que van en este sentido. Claramente estamos ante un empuje, parece ser, del COVID. El último informe, 54% de incremento. Además del anuncio que ha hecho el Ministerio de la quinta dosis para la población adulta, le están consultando, por ejemplo, si hay algún tipo de recomendación especial del Ministerio por estas horas. Por ejemplo, si el tapabocas se sigue recomendando, va a ser obligatorio en algunos escenarios, en las reuniones masivas, en las fiestas de fin de año que se vienen, algún cuidado especial. Las empresas se van a tener que tomar algún cuidado particular, los colegios. Yo le agrego, ¿puede esto llegar a explotar en la próxima temporada como pasó en enero pasado? Estoy condenado al COVID, yo, ¿eh? No, es oportuna la pregunta, pero realmente voy a ser el ministro COVID, no hay vuelta, eso es así. Lo primero que quiero decirles es que continuamos con una vigilancia muy activa y hasta el momento actual el grupo de secuenciación de GTI no ha detectado ningún sublinaje nuevo en Uruguay. Es decir, lo que predomina es la Omicron, B4 y B5. Y hasta ahora la BQ1 y la XBB no se ha detectado. Eso no quiere decir que no se detecte en el informe próximo de pronto o lo que sea. Pero hoy esa información no contamos con ella, el informe es de la semana pasada. O sea que es muy actualizada. ¿Que ha habido incremento de casos? Sí. Esto está pasando en el mundo, está pasando en América Latina, hay un incremento en torno según el país, del 100%, el 200%. En Uruguay aumentaron, pero los números absolutos son bajos. Aumentamos un 50% una semana a la otra, de 1.000 a 1.500, con una gran movilidad, mucho asado, mucha reunión de fin de año, en fin. ¿Y se están haciendo, perdón, ministro, se están haciendo los controles correspondientes? Sí. ¿No hay un subregistro? No hay subregistro, ¿no? Todo aquel que tiene indicación de hisopado se hace hisopado, no hay ninguna limitación. Ahora, el tema es fundamental en esto no estamos en la primera etapa de la pandemia, no estamos en el primer año, no estamos en el segundo año, no estamos en el tercer año, estamos vacunados, pasamos por la ola Omicron y la OMS no ha determinado que los nuevos sublinajes sean más peligrosos que los anteriores. No obstante ello, hay más hospitalización y hay más muerte en esta semana que precedió. En América. Eso es así. ¿Cuáles son las recomendaciones? Están vigentes, las vamos a volver a recordar en la resolución 720-022, que es la obligación del uso de mascarilla en los centros asistenciales, cuando uno se va a atender, cuando el médico atiende, cuando el enfermero atiende. Querían que eso lo derogáramos, nosotros dijimos vamos a esperar un poco, y por suerte esperamos, porque no hay nada peor que retirar una medida para la semana siguiente volverla a colocar. Es decir, que el personal sanitario, aquellos que trabajan con personal vulnerable, como los LPEM, esos tienen la obligatoriedad, igual que toda aquella persona que tiene síntomas respiratorios, para no contagiar a sus compañeros de trabajo, de usar mascarilla. Y es altamente recomendado, o es recomendable, y lo vamos a recordar hoy en un comunicado, el uso de mascarilla en los lugares cerrados, con poco metraje cúbico, no como este que es tan amplio, lugares cerrados, estrechos, de pronto en el transporte público, como recomendación, no como obligación. Lo mismo para los elaboradores de alimentos y con personas que permanezcan al cuidado de personas no vacunadas. Pero básicamente es esa ordenanza misma, mantenerse en eso. Y recordar las cifras que mostramos al principio, que cuando estamos hablando de la quinta dosis, más allá de que se pueda adelantar, veamos que hay solamente un 40%, entre 42 y 44% mayores de 49 años que recibieron la cuarta dosis. O sea que hay un trabajo para realizar en ese sentido de concientización. O sea que yo diría que las medidas son las que conocemos, no vamos a innovar en ese sentido y por supuesto que hay que cuidarse razonablemente y tener un verano que, bueno, ojalá que no pase lo que pasó en Europa, que hubo una fuerte ola de contagios,
pero en ese caso igual la repercusión a nivel de CTI y de mortalidad, en virtud de la modalidad de inmunización parcial a través de las vacunas y de haber padecido la enfermedad, son un escudo protector sin ningún lugar a dudas. Buenas tardes, ministro. Usted dijo, hasta aquí llegué, no lo dijo hoy, lo dijo ya hace algunas semanas. ¿Sigue en pie su renuncia? Sí, tiene fecha de caducidad, el 2 de marzo. Si el presidente me aguanta hasta el 2 de marzo, el 2 de marzo es la fecha elegida, que se cumplen los 3 años cumplidos de tarea de servicio público, que han significado un sacrificio y un renuncio muy importante en lo personal y en lo familiar, y por eso le agradezco mucho a mi señora, que siempre ha estado apoyando. ¿Está en la mesa principal la futura ministra de Salud Pública? Eso hay que preguntárselo al presidente y al general Manini Ríos, soy senador. Ministro, en principio sí. En principio sí. Ministro, cuando usted justamente nos informaba que se iba el 2 de marzo, también nos dijo, tengo un par de paquetitos y proyectos que quiero terminar. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Puede especificar un poquitito más? Bueno, precisamente todas las cosas que hemos estado inaugurando, por ejemplo, el resonador en Durazno, por ejemplo, el centro de radioterapia en Florida, que vamos a ir el 15 de febrero, por ejemplo, el centro de producción de tejidos en el CEPROTEA, en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que va a ser el día 21, el día miércoles 21 de diciembre. Eso hasta diciembre, más lo que ya ocurrió entre noviembre y diciembre. Y en febrero tenemos 2 inauguraciones que vamos a concurrir también porque son importantes, que es ni más ni menos que, bueno, se inaugura un sanatorio en San José, en la ciudad de Libertad, de la Asociación Médica de San José, y en el cruce de camino de las rutas 5 y 14 vas a inaugurar en Camedur un centro de hemodinamia que va a dar asistencia para angina de pecho e infarto agudo de miocardio y colocación de stent y todo lo necesario para nada más ni nada menos que 268.000 afiliados al sistema FEPREMI y todos aquellos del sistema público que vayan a conveniar y que les sirva, más allá de que esté Tacuarembó, que además quiero recordar que el hospital de Tacuarembó hasta noviembre de este año no tenía la habilitación como IMAE, porque no cumplía el requisito de 24/7, estar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Ahora ya es un IMAE el hospital de Tacuarembó porque está 24/7 al servicio del norte del país. Ministro, ya no con el diario del lunes, sino con el del martes. ¿El decreto de los cigarrillos fue un error? ¿El decreto de los cigarrillos fue un error? Yo voy a ser sincero absolutamente. Para mí hubo un error de apreciación. Tengo que decir, un error de apreciación. Estando yo en el exterior, se aprueba este decreto. No es que no se me haya dado conocimiento, pero el título es para combatir el contrabando. Al no pasar por la Comisión de Control del Tabaquismo, eso generó, de alguna manera, que faltara un chequeo de cuáles son las mejores medidas para prevenir el contrabando. Entonces, lo mejor que pudo pasar es que la justicia diera lugar al amparo y que, bueno, que el Poder Ejecutivo en ese caso, además, no recurrió. Esa es mi respuesta. ¿Se ve la fórmula de cabildo abierto en el 2024? Es difícil eso. Pero usted se va... Yo me voy a dedicar a la medicina, a mi profesión. Yo quiero mi profesión, quiero volver a la profesión. Como ponen en LinkedIn, open to work a partir del 1 de abril. Preciso trabajar, no voy a volver a una actividad privada personal, sino a una tarea dependiente en el ámbito privado. Así que creo que tengo chance de conseguir trabajo. ¿Se acuerda? Pero Tabaré Vázquez siguió trabajando en la Española y fue presidente. ¿Cómo? El doctor Vázquez siguió trabajando en la Española y fue presidente. Sí. Ahora, pero usted no va a participar... Pero a mí el presidente de la República
el doctor Luis Alberto Lacalle, antes de asumir, me pidió que absolutamente dejara todo tipo de actividad vinculada a la medicina, tanto fuera en el ámbito privado como fuera en el ámbito asistencial. Y yo digo, pero no puedo, ni mantener, no dije, porque no teníamos confianza. ¿No podré mantener, presidente, 4 o 6 horas de policlínica? No, dedicación exclusiva. Y al final creo que fue algo sabio, yo respeté a pie juntillas eso, dejé la actividad médica en un cargo de alta dedicación y dejé a su vez un trabajo de neurofisiólogo clínico y bueno, dejé la dirección técnica también, dejé los informes, dejé todo y realmente, bueno, pagué un costo elevado desde ese punto de vista, pero por otro lado, la satisfacción del deber cumplido para con la población y con todos ustedes. Ahora, para ser claro, ministro, si usted se va en marzo, ¿no va a participar más, no participa más de política? ¿No va a participar de la campaña, por ejemplo? La idea mía es dedicarme a la profesión. O sea, profesión médica. Capaz que sí hay que dar alguna mano, pero no desde el punto de vista candidato, en todo lo posible, zafar de eso. Se lo digo a Manini porque está acá presente, pero en todo lo posible voy a tratar de zafar de eso. También es un compromiso con mi señora también, pero Pero usted se siente un hombre, más de pero es que no podemos hablar del 2024, de todas esas cosas raras, porque falta una vida para eso. ¿Qué necesidad? Pero yo le pregunto lo siguiente, ¿usted se siente más un hombre de Cabildo Abierto o un hombre de la coalición de gobierno? No, la pertenencia es clara de Cabildo Abierto, pero obviamente que estamos totalmente impregnados del espíritu de la coalición republicana y ojalá la coalición republicana fuera un amplio paraguas como ya algún partido político esbozó por allí. Me van metiendo en la política de a poco. Eso era de salud esto, ¿eh? Era de salud, pero no pueden con la picardía, es imposible zafar, pero bueno. Dijo que en algún momento va a cerrar la cuenta de Twitter. ¿Cómo? ¿Va a cerrar la cuenta de Twitter? Llegado el momento, sí. Creo que cumplió una función de difusión. Si yo estoy en si eso es útil para otros fines y otros proyectos que tengan que ver con la difusión de cosas que hacen, no los aspectos políticos ni los aspectos, sino si tuvieran que ver en algo con mi actividad futura y la beneficiara, capaz que sí. En principio pienso que fue muy útil, se recibían muchas consultas por Twitter, por mensaje directo, aparte de las directas, y también les voy a decir, cansa mucho Twitter. Vamos a decir, fue muy útil, es muy útil, pero también es un terreno escabroso donde hay mucha maldad, hay mucha malicia, hay mucha temeridad, hay mucha agresión. La verdad digo que a veces a uno, si fuera a responder como lo que es... ¿Tenés? Adelante. No, ¿está convencido con lo que se hizo con Casa de Galicia? Totalmente convencido, pero no es un convencimiento mío, porque aquí hay un error de apreciación. O sea, aquí quien se presentó a concurso fue Casa de Galicia. Después se determinó la intervención con Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidente, Ministerio de Salud Pública. Luego fuimos desplazados de la intervención por parte del Poder Judicial que oficiaba el concurso y designa al IDECO, que, con todo el respeto, hizo el mejor trabajo posible, pero llegó un momento que se declaró, vamos a decir, que no podía con la situación. Y el 23 de diciembre de 2022, fecha que no me voy a olvidar más en mi vida, nos tiraron el decreto de que háganse cargo ustedes. Y tuvimos que apechugar y hacernos cargo. Y vaya si lo hicimos, con ACE, con convenio con ACE, y además de eso, una situación económica catastrófica desde el punto de vista económico-financiero. En febrero se le venció el certificado del BPS, dinero que ya no manejaba ni siquiera, porque ya no había intervención del Ministerio de Salud Pública, era el síndico, no tenía plata para pagar el BPS, se le cayó
se le cayó el certificado. Al caerse el certificado, es como una cascada de hechos. Se cayó la entrada de dinero del FONASA. Al caer el certificado para cobrar FONASA y no tener ingresos reales, no se podía pagar sueldos y por lo tanto cayó el contrato de gestión. Como consecuencia de ello, se mantuvieron los servicios hasta el 31 de marzo y se hizo la migración el 1 de abril. Quiero decir que fue extraordinario el trabajo de las interventoras. Quiero decir que en una operación dificilísima se trasladaron 150 pacientes, incluyendo pacientes en CTI, sin que ninguno falleciera. Era una situación de crisis sanitaria, económica y financiera. Y yo creo que se hizo la mejor solución posible, porque esto de estar dando plata, tirar plata, 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 dame plata, no, la señal tenía que ser clara para el resto del sistema. Si tú eres viable, si el proyecto es viable, entonces sí, pero no es el Ministerio de Salud Pública. Nadie se vaya a creer, a ver, que la bolsa del dinero la tiene el Ministerio de Salud Pública. ¿Alguien cree eso? Es el Ministerio de Economía y Finanzas. Acá hay que decir las cosas como son también. Son responsabilidades compartidas, por supuesto. Y por supuesto que toda la información fue dada, tanto en el Parlamento como el presidente. Absolutamente, absolutamente. Y le voy a decir una cosa. De esas deudas que tenía del fideicomiso de AFISA, de 40 millones de dólares y pedían 12 millones más, de los cuales en el momento que piden el nuevo préstamo debían todavía el 78% de los otros préstamos anteriores, si la memoria no me falla. De esos 40 millones, 20 millones se recuperaron en base a la acción de las garantías ejecutadas. Y además se cumplió con la ley, y aparte se buscó la articulación política. Se hizo una ley para Casa de Galicia. El sanatorio está funcionando, tiene 3 pisos funcionando, los CTI funcionando, la puerta de emergencia norte funcionando, los IMAE funcionando, los 250 médicos que nos comprometimos en el Ministerio de Trabajo a tomar están trabajando. El acuerdo con la FUS, que eran 21 trabajadores por cada 1000 afiliados, que era más que los 20 del anterior cierre de otra mutualista, se completó hasta llegar al 95%, 94-95%. Y el sanatorio sigue cumpliendo un rol asistencial. Cumplimos con la ley de concurso, cumplimos con la ley que hicieron los representantes nacionales. Y esto hubo consenso, fueron 93 señores legisladores que votaron esta ley. Pero por supuesto, estamos dispuestos a defenderlo en donde sea. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Chao.